por encima. ¿Ya? Son ¿Estoy vagas. grabando? Son vagas. Julio César nació en Roma, en Italia, el 13 de julio de 100 a.C. Fue un líder militar y político de la era tardorrepublicana. Nació en una familia patricia de escasa fortuna. Estuvo emparentado con algunos de los hombres más influyentes de su época, como su tío Cayo Marino, quien influiría de manera determinante en su carrera política. En el 63 a.C. fue elegido praetor urbanus al obtener más votos que el resto de candidatos a la preatura. En este mismo año murió Quinto Cecilio Metelo, emperador de Roma, y en las elecciones para sustituirle venció Julio. En el 59 a.C. fue elegido cónsul gracias al apoyo de sus dos aliados políticos. Al margen de su carrera política y militar, Julio destacó como orador y escritor. Las únicas obras que se conservan son sus comentarios de las guerras galias y sus comentarios de la guerra civil. Finalmente murió en Ibem el 15 de marzo del 44 a.C. A ver, Cristóbal Colón quería ir a las Indias para ir a por especies y cosas así, pero los portugueses ya estaban bajando por lo que sería la África. Entonces, antes había un dicho que si pasabas más de cierto punto, tirando para el oeste de la península ibérica, podría caer el fin del mundo. Pero intentaron arriesgarse porque ya sabían que la tierra era redonda para llegar a las Indias y comprar Especias. especias. Y llegaron a lo que es... llevaban ya mucho tiempo, decían que no iban a llegar nunca, hasta que un día el que está en la torre de mando del barco, entre comillas, gritó tierra, y cuando bajaron ya creían que estaban en la India. Y por eso a los nativos americanos le llaman indios. Y entonces ya después se dieron cuenta que no eran las Indias y decidieron volver para avisárselo a lo que sería lo que estaban en el trono de la península ibérica y ir a conquistar todo ese territorio. Porque... Qué cansante. Yo voy a decirlo sentada, lo vivo. Desde la moda. Yo soy la última que a mí me tiene María. María, nosotros nos pones bien, ¿no? Que somos los únicos que han venido. Por ahí creo que hay una falla. Yo vengo aquí en falla. Aquí tenemos la Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra, que empezó en julio de 1914 y terminó en 1918 en noviembre. Esta guerra se provocó porque asesinaron al archiduque de Austria, Fernando, que era el heredero al imperio austrohúngaro y entonces los aliados fueron y hubo una guerra mundial. Estaban Francia, Reino Unido, Rusia, América más adelante, el imperio austrohúngaro, el otomano y el búlgaro. Fueron a la guerra más de 70 millones de soldados y murieron 9 millones a causa de las nuevas armas, de las nuevas armas. La nueva tecnología de armas. Sí. Que atacaban a la infantería. Sí. Espérate. Sí. Cuando se fue Rusia de la guerra, porque el pueblo ya no quería entrar en la guerra porque había muchas bajas y Rusia ya no... El pueblo dijo que no y se retiró. Y cuando se fue Rusia, entró Estados Unidos y ayudó bastante y ganaron la guerra los aliados. Ajá. Después Europa se volvió a redibujar, el mapa de Europa se volvió a redibujar porque hubieron nuevos territorios, porque los conquistaron, y entonces para que no hubieran más guerras, para que quedase claro cuál era de cada territorio, pero no lo consiguieron porque vino la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué se organizó ahí?
que apareció las sociedades de Nacionales. naciones, la ONU. La Guerra Civil Española fue un acontecimiento bélico nacional que, al participar factores ideológicos, económicos y políticos, convulsionó al resto de Europa en los años 30. El conflicto se inició el 17 de julio de 1936 con el lanzamiento de una fracción de ejército encabezada por los generales Mola y Francisco Franco, quienes se trasladaron desde Marruecos a España para ponerse frente a las operaciones militares. El bando sublevado representaba a las fuerzas de derecha extrema, es decir, a la España rural católica tradicional de los grandes propietarios agrarios, mientras que los pequeños propietarios campesinos reclutados en la Falange y los grupos carlistas constituían el apoyo popular de los rebeldes. A pesar de los sublevados, se autodenominaron nacionales en referencia a su propósito de unificar al país bajo un gobierno central que antecedía la patria castellana. Recibieron desde los primeros momentos y a lo largo del conflicto el auxilio de las tropas italianas y alemanas. Por su parte, la ayuda soviética y oleada de simpatía que despertó la causa de la República en Europa y América dieron paso a la formación de unidades de voluntarios extranjeros de diversas nacionalidades. Pero mientras, la intervención nazifascista en apoyo de los sublevados fue inmediata. Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña no parecían dispuestas a apoyar a la República por temor al establecimiento de un régimen comunista en España. Decidieron adoptar la política de no intervención.